Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Muy buenos días a todos mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saludo en este día domingo 27 de septiembre del año 2020. Es el último domingo del mes de septiembre, del mes de la patria. Y quiero saludarles, como siempre, a todos mis hermanos y hermanas que son parte del Templo Central de Avenida Lovalle 1589. Que Dios les bendiga. Y también saludo a mis hermanos que son parte de los circuitos de la iglesia, a mis hermanos del local de Melipilla, a mis hermanos del local de Cerrillo, a mis hermanas específicamente del local de Cerrillo, aunque también hay varones allá. Saludar a mis hermanos de La Guada, en Yumbel. También saludar a mis hermanos de San José de Maipo y a los hermanos de Chillán, a los poquitos hermanos que hay allá en la localidad de Chillán. A todos mis hermanos de los circuitos les mando un cariñoso abrazo. Y también por acá en el sector del área metropolitana, saludar a mis hermanos que todos los domingos se conectan para vernos desde Peñaflor, desde Calera de Tango, Estación Central, mi hermano Olguita con su esposo, y también de Buin. En forma especial pedimos la oración por el padre de nuestro hermano Javier Solano, el hermano Patricio Solano, que en este minuto está hospitalizado, pero gracias a Dios ya está recuperado y posiblemente ya se encuentra en casa porque Dios ha escuchado la oración. Así que Dios bendiga a toda esa familia que amamos en el amor de Cristo y pronto, pasando ya esta pandemia, podemos visitarle. También saludar al hermano Jaime Padilla con la hermana Laurita en Coquimbo, al pastor Cornelio Soto desde Nueva York con su familia y nuestro hermano Boris Mayer de la apartada localidad de Coyhaique junto a su madre y su familia. Que Dios les bendiga a todos. Ahora, habiendo ya saludado a nombre propio y también reciban el saludo de mi esposa, la pastora Romina Hermosilla, y de mis hijos. Dios les bendiga, un abrazo gigante para todos ustedes, les echo de menos, les echo mucho de menos y quiero pronto ya que se abra el templo y espero que sea también el sentimiento suyo de poder reunirnos y alabar al Señor. Que Dios les bendiga. Ahora vamos a pasar a la poderosa palabra del Señor que en esta oportunidad se encuentra en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6 desde el versículo 4 al versículo 6. Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así en el nombre de Jesús: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Esos son los versos a través de los cuales el Señor nos va a enseñar. Vamos a ser instruidos, edificados por su palabra en esta hora. El tema del día domingo de hoy es la necesidad de perseverar en Cristo hasta el fin de nuestros días. Entonces, como introducción, quiero decir que estos dos versos que hemos leído, incluido también el 7, que podemos entenderlo, el motivo del apóstol Pablo, al cual se le adjudica la titularidad o la autoría del libro de Hebreos, él quería motivar a los discípulos a seguir adelante. Con estos versos él quería motivarlos a que no se quedaran en la flojera. Muchas veces el cristiano, el Hijo de Dios, se conforma con aceptar a Cristo, recibir la salvación del alma, el perdón de los pecados, pero muchas veces se queda en una posición muy cómoda al interior de la iglesia. Dice, ya he sido salvo, estoy con mi familia en la iglesia, he sido bautizado ya por inmersión y conozco las doctrinas de la palabra del Señor. Y hay una tendencia a quedarse quietos. Y esto es lo que el apóstol Pablo de alguna manera está motivando, enseñando y diciendo cuáles son las consecuencias
de mantenerse en este estado. La vida cristiana por naturaleza no es una vida quieta. El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos enseña a correr la carrera. Él habla del atleta, habla de correr la carrera con gozo, despojándonos del peso del pecado que nos asedia. Y siempre el caminar del cristiano es un caminar, es estar en movimiento. Los jóvenes se flaquean y se cansan, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Entonces siempre la vida cristiana tiene, no es para quedarse quieto, sino que después de haber experimentado este cambio glorioso, después de haber experimentado la convicción de pecado, después de haber experimentado, es necesario que estemos activos durante toda la vida cristiana, y debemos progresar en el conocimiento de la palabra y progresar en todas las cosas que hacemos. Si no lo hacemos así, vamos a perecer, nos vamos a dormir, vamos a estar en una quietud que nos va a provocar una somnolencia y podemos caer y podemos apartarnos. Entonces, si no guardamos la salvación que nos lleva hacia adelante y que nos ayuda a presentarnos sin mancha ante Dios, podemos entonces vivir lo que dice la palabra del Señor, que una vez que fueron iluminados y gustaron del don celestial, estas personas recayeron, ¿ya? Y no hay posibilidad de arrepentimiento. En el mensaje del día de hoy queremos responder 3 preguntas, o queremos dilucidar tres situaciones que se presentan a raíz del estudio de estos versos. La primera pregunta es: ¿a qué personas se está refiriendo el apóstol? ¿A qué personas les habla a estos iluminados que gustaron el don celestial, que recibieron las bendiciones del siglo venidero? ¿A quiénes se refiere? ¿Son cristianos o no son cristianos? La segunda pregunta que vamos a tratar de dilucidar también con la ayuda del Señor es: ¿qué significa recaer? Porque dice recayeron. También vamos a dilucidar qué significa recaer. Y la tercera pregunta que vamos a buscar una respuesta es: ¿qué quiere decir cuando es imposible que sean renovados para arrepentimiento? ¿Qué significa esto, que es imposible que sean renovados para arrepentimiento? Bien, entonces ahora vamos a entrar al desarrollo del mensaje y vamos a ir a la primera pregunta. ¿De quiénes o a qué personas se está refiriendo el apóstol Pablo en estos 2 versos? Dice claramente que estas personas fueron iluminados. Dice que fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. La iluminación que viene de parte de Dios es un acto de la gracia. Cuando la gracia de Dios se muestra al hombre, cuando la gracia de Dios se muestra a la mujer, esta persona recibe una iluminación en su espíritu, en su alma, en todo su ser. Este Jehová que es el ojo que lo observa todo, Jehová Shamak, Jehová, esta influencia iluminadora del Espíritu de Dios que se derrama en el alma al momento que la persona se convierte. Cuando la persona se convierte a Jesucristo, recibe esta iluminación respecto a su estado espiritual y se da cuenta que él está en pecado, se da cuenta que está perdido, que está en tinieblas, y se empieza a dar cuenta de lo difícil y lo amargo que es pecar contra Dios. Entonces la primera obra que hace la gracia es iluminar el alma, iluminar a la persona, y nos damos cuenta que el Espíritu Santo es como una lámpara, que el Espíritu Santo es una luz que ingresa a nuestro corazón, que está lleno de tinieblas, a nuestro corazón que está en un estado corrupto. Entonces entra y nos ilumina. Eso significa. Entonces no podemos considerar, cuando la palabra del Señor dice fueron iluminados, tiene que haber sido personas
que fue iluminado verdaderamente por la gracia de Dios, y estamos hablando entonces ¿de quién? De una persona que debería ser o es un hijo de Dios. Luego dice que gustaron del don celestial. Gustaron el don celestial. ¿Qué significa gustar el don celestial? Bueno, el don celestial es la salvación. Es la salvación del alma. Ese hombre entendió lo que era la salvación de su alma. Entendió lo que era el perdón de sus pecados. Entendió lo que es la justificación por el acto de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, ese hombre es justificado y es regenerado por la operación del Espíritu Santo. O sea, tenemos estos dones y estas gracias que están operando entonces en un hombre. Y yo experimento esto. Yo no me puedo quitar la corrupción. Es solo Cristo que viene. Es capaz de quitármelo. Él es único y suficiente Salvador. Eso es cuando dice que gustaron del don celestial. Y son hechos partícipes, dice más adelante, son hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, no solamente fueron iluminados, sino que además de ser iluminados, gustaron del don celestial, de la salvación, del perdón de pecados, de la justificación, de la santificación. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que una vez que el hombre se convierte, que el hombre es limpio, entra al corazón. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, que Él habita en nuestro espíritu. Es decir, el Espíritu Santo entró a la vida de estos hombres y estos hombres, el Espíritu Santo hizo una habitación en ellos, habitó en ellos, estableció su hogar. El Espíritu Santo estableció su hogar. O sea, esta es una forma muy maravillosa de describir al verdadero y genuino Hijo de Dios. Es una forma maravillosa de describir lo que hace el sacrificio de Cristo, el trabajo de la gracia y el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, han tenido una verdadera gloria en su vida porque fueron sacados de donde estaban. Y luego dice, gustaron de la palabra de Dios y de la buena palabra de Dios. Entonces, es como una carrera ascendente que comenzaron a vivir estas personas. Gustaron de la buena palabra de Dios. Aquí quiero hacer una distinción. Hay algunos cristianos que gustan de la buena palabra de Dios, que se enamoran de la palabra y los principios y las doctrinas y los estudian y avanzan y crecen. Lamentablemente hay algunas iglesias donde no se enseña la palabra de Dios, donde las doctrinas no están presentes. Quizás iglesias a veces de corte pentecostal, pido perdón a mis hermanos pentecostales, pero por regla general en el pentecostalismo se le da más énfasis a los cantos, se le da más énfasis a los coros, a las emociones, se le da más énfasis al hablar en lengua, se le da énfasis a muchas cosas, pero no a las doctrinas y principios y amar la palabra del Señor. Y una de las formas en que nosotros podemos crecer es amando la palabra de Dios. Y estos cristianos, estos creyentes, gustaron, dice, la buena palabra de Dios. Es decir, ellos se fortalecían en la palabra. Ellos sabían que habían sido salvos por la palabra de Dios, pero aparte de eso lo habían comprobado a través de la enseñanza. Recibieron la grosura de la palabra. Ellos se alimentaron y, como dice su palabra, la grosura de la palabra los salvó, y también comprendieron y amaron la palabra y comenzaron a alimentarse por ella, como deberíamos hacerlo todos nosotros. Sin embargo, si la gracia operó en el alma, otra cosa es que las obras se vean en ese hombre, en esa mujer. Y esto es solamente real, habitual, cuando nosotros entendemos, comprendemos y aplicamos la palabra. Y podemos caminar por ella, como se dice, caminar por la palabra. No caminar por las emociones, ni por el canto, ni por una misión, ni por un concierto, como lo he dicho en otras oportunidades, sino que ser un hombre maduro, una mujer madura, que camina por la palabra. Y estos cristianos sí, lo habían obtenido. O sea, eran creyentes.
y dice, gustaron los poderes del siglo venidero. Lo dice a continuación, gustaron los poderes del siglo venidero. ¿Y cuáles son los poderes del siglo venidero? El poder de la fe. Hombres de fe. Eran hombres de fe, como lo fue Elías, que oró para que se detuviera la lluvia, y la lluvia se detuvo. Los hombres de fe son aquellos que a través de la oración logran grandes milagros y Dios se mueve a través de ellos. El poder de la oración, ese es otro poder del siglo venidero. El poder de la oración en conjunto, y que Dios suple nuestras necesidades y tenemos grandes victorias a través de la oración. También fueron inspirados, han recibido inspiración del Espíritu Santo para predicar, para enseñar la palabra, y se mantienen en comunión con Dios. Entonces, para responder la pregunta número 1, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo en estos versos? En el verso 4, en el 5, en el 6, se está refiriendo a cristianos, a creyentes, cristianos genuinos, reales. Esa era la persona a las cuales él le estaba hablando. Sin embargo, dice que recayeron. En el verso 5, en la primera línea dice, en el 6, y recayeron. Estos cristianos recayeron. Aquí ya vamos entrando al mensaje, porque supongo que a través del relato te has ido identificando. ¿Por qué? Porque a lo mejor encontraste la salvación del alma, el perdón de los pecados. Has aprendido, has entendido lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Has comprendido la palabra del Señor. Fuiste iluminado por la gracia. Pero dice, y recayeron. Y aquí es importante hacer una distinción entre lo que significa caer de la gracia o equivocarse, y recaer. Porque no está hablando de los que se caen, sino que los que recayeron. Entonces, la primera distinción que vamos a hacer para que tenga claridad usted en su mente, en su corazón, y doctrinariamente lo pueda comprender. Caer de la gracia, caerse, es cuando el hombre o la mujer comete un pecado. Cuando el hombre o la mujer se desliza y comete un pecado delante de los ojos de Dios. Pero esa persona no se aparta definitivamente. Esa persona no apostata de la fe. Hay una gran diferencia entre caer y recaer. Yo estaba buscando que la palabra del Señor dice 7 veces caerá el justo y vuelve a levantarse. O sea, el Señor sostiene al justo. Y cuando el justo cae, Él lo levanta. Y 7 veces puede caer y Dios lo levanta. Él restaura nuestros huesos, dice su palabra. Él restaura nuestros huesos y dice, convertidos a mí. Casa de Israel, convertido a mí, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Entonces, el cristiano puede tropezarse, puede apartarse y puede caer. Pero la misericordia de Dios siempre está sobre ese hombre. Hay un verso en la palabra del Señor que dice, los jóvenes flaquean y caen. Se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Entonces, caer es diferente a recaer, que lo vamos a estudiar. La distinción entre caer y recaer, podemos decirlo, la distinción entre desmayarse y morir. Una persona que cae es similar a una persona que desmaya. Esa persona se desmayó, está en el suelo, está tirada, quedó inconsciente, parece que estuviera muerto. Usted le ve una mano y se le cae la mano, trata de incorporarlo y no se incorpora, pero está vivo. En cambio, la persona que recae es una persona que está muerta.
no tiene vida. Se acabó la vida, murió. Por más que lo miremos, está tieso, está tiesa y no tiene vida en su cuerpo. Esa es la diferencia entre desmayarse y morir y la misma diferencia entre caer y recaer. Entonces, el justo puede caer, ¿sí? El justo puede caer. Y quiero tomar una base bíblica y quiero partir por Abraham. Abraham cayó cuando él estaba en Egipto y querían apartarle a su esposa de su lado. Él pecó, el pecado de la mentira, y dijo: ella es mi hermana. No la reconoció como su esposa, se la reconoció como su hermana. Ahí tenemos que él cayó, se equivocó. Luego tenemos el caso de Noé. Noé, que todos los que han leído la palabra del Señor, Noé también cometió un pecado. El pecado de la embriaguez, el pecado de la desnudez, que son temas profundos eso, que avergüenza a Noé, pero cayeron bajo un pecado, una tentación que los sorprendió temporalmente, ¿ya? También tenemos el otro caso de David. David también cayó, que esto ha sido motivo de estudios teológicos. David cayó, guardó silencio de su pecado por 7 meses, hasta que llegó el profeta. Y el profeta Natán comienza, mediante el Espíritu de Dios, a recordarle y a decirle quién era el que había cometido un pecado. Y todos conocemos el relato cuando él se levanta y dice: el tal es digno de muerte. Y el profeta le dice: ese eres tú. Entonces, también ahí nos encontramos con personas que han caído de la gracia, que han tropezado y que se han equivocado. Pero ninguno de ellos ha negado la fe. Ninguno de ellos se apartó definitivamente, ninguno de ellos negó la fe, ninguno de ellos renegó de Cristo, maldijo el nombre de Cristo, y ninguno de ellos dijo: no quiero saber más de Cristo, del Evangelio, del poder de la palabra de Dios. Por el contrario, nos encontramos en el caso de David, que David se compungió. Y David: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. El Espíritu Santo, la gracia estaba trabajando en él. Lo estaba purificando, lo estaba preparando, lo estaba haciendo comprender. Entonces había una chispa de la gracia de Dios operando en él. Entonces, amados hermanos, quizás alguno de ustedes habrá caído. Quizás yo mismo habré caído de la gracia y en algún momento me habré apartado. Usted, hermano, hermana, en algún momento se habrá apartado y habrá caído de la gracia de Dios temporalmente. En alguna oportunidad usted habrá caído, se habrá alejado. Pero ustedes no son las personas que están siendo descritas en estos versos, porque ya lo vamos a estudiar qué es lo que sucede con ellos. Entonces, como les decía, podemos caer, podemos fallar y podemos acudir a la gracia de Dios, pero esto no es libertinaje. Quiero que quede claro eso. Entonces, la diferencia está en que si usted ha recaído, se ha apartado definitivamente, apostató de la fe de Cristo, entonces yo ni siquiera podría estar predicándoles. Entonces yo ni siquiera podría estar hablando del Evangelio de Jesucristo, porque dice la palabra del Señor claramente que es imposible, dice, que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Es imposible. Entonces tampoco yo podría estar predicando, porque tenemos que distinguir qué significa la gracia de Dios operando en una persona que cae, en una persona que peca, en una persona que falla. Porque todos fallamos, todos caemos. Todos nos equivocamos, unos de una manera, otros de otra. Satanás es muy astuto, es muy sutil y sabe en qué pecado tú puedes caer.
Él conoce nuestras debilidades, por eso que debemos mantenernos cerquita. Y eso es el mensaje de hoy, mantenernos cuidando lo que de Dios hemos recibido. Porque si nos apartamos de Cristo, de su palabra, las artimañas de Satanás van a operar en nosotros. Entonces ahora, ¿qué significa recaer? ¿Qué significa recaer? Significa que el Espíritu Santo abandonó completamente a ese hombre, que su gracia cesó enteramente. La gracia de Dios no está operando. El Espíritu Santo no está operando en ese hombre, en esa mujer. No hay un poder que esté trabajando. Por el contrario, esas personas recaen y caen a un precipicio. Literalmente caen a un precipicio sin fondo. Se van directamente al infierno porque la gracia ya no está operando en esa persona. La gracia de Dios ya no está trabajando ahí. Eso significa recaer. Recaer significa apostatar. Significa negar la fe de Cristo. Significa negar el poder del Evangelio. Significa apartarme. ¿Podrá un hombre, podrá una mujer que ha sido iluminada, una mujer que ha gustado los poderes del siglo venidero, una persona que ha recibido la comunión del Espíritu Santo y que ha gustado la buena palabra de Dios, ¿podrá una persona apostatar, recaer? Esa es la pregunta. O simplemente ese hombre, esa mujer nunca fue cristiano, nunca conoció el poder de Cristo. Entonces, ahí vamos buscando ya la tercera respuesta. Si un hijo de Dios se alejara permanentemente y la gracia no estuviera en el corazón, es imposible entonces que pueda ser renovado. Pastor, ¿por qué es imposible que una persona que ha vivido todo esto y recae y apostata y se aparta definitivamente pueda alcanzar salvación? Lo dice claramente. Porque no existe una segunda salvación. No hay ninguna mención en la Escritura, no hay ninguna mención en la palabra del Señor que haya una segunda salvación. Si tú te apartas totalmente, estás condenado, como cualquier persona que sufre el infierno para siempre. Estamos condenados. El texto dice que es imposible que sean de nuevo renovados, dice, para arrepentimiento. O sea, si una persona deja de ser un hijo de Dios, la gracia se extingue, está más allá de la posibilidad de la salvación. ¿Por qué razón? Porque partamos de la base que si ese hombre, esa mujer ha sido iluminado por Dios, la palabra de Dios, el poder de Dios entró a ese corazón, entró a las cavernas más profundas, a los velos más profundos, al pecado, llegó ahí, la luz lo iluminó, la lámpara de Dios, la gracia de Dios trabajó. Recibió la salvación, recibió el perdón de pecados, recibió la justificación por la fe, gustó la buena palabra, vivió la manifestación del Espíritu Santo. ¿Puede un hombre recaer? Entonces, quiere decir entonces que la gracia no tiene efecto. Quiere decir que el poder de Cristo, que el sacrificio de Cristo en la cruz, allá en el Gólgota muriendo, no fue suficiente. Y tendríamos que tener un segundo Cristo. Y tendríamos que tener un segundo sacrificio. Después tendríamos que decir que la gracia no tiene la suficiente poder, que el Espíritu Santo no trabaja en el hombre, en la mujer. Es ahí lo importante de esta doctrina. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando? ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo? ¿No puede haber una misericordia mayor? ¿Cómo nosotros vamos a ir a buscar una segunda misericordia? ¿Acaso el poder de Cristo no es suficiente? ¿Acaso el Espíritu Santo no nos convence de pecado? Es como si dijéramos que el sol ya no da su brillo, busquemos un segundo sol.
Es como si dijéramos que las estrellas ya no brillan en el firmamento. No, el poder de Dios es uno solo. El Evangelio de Jesucristo es uno solo. Y Cristo subió a la cruz una vez y para siempre y cargó el pecado de todo el mundo. Cargó el pecado de la humanidad. Por eso es que si una persona apostata de la fe, si una persona se aparta y reniega de Cristo, como hay muchos en este momento, que reniegan que Dios no existe, habiendo conocido el Evangelio, maldicen a Dios y no lo colocan, no lo entronizan donde corresponde. Actualmente hay muchos líderes religiosos en el mundo entero que están rechazando el poder de Cristo, se colocan ellos en primer lugar, no se predican estas doctrinas, son gente que se extravió de la fe. Por eso que es imposible que aquellos que recayeron no pueden encontrar salvación. ¿Hay algún vestido más brillante que la luz de Cristo operando en el ser humano? ¿Hay algún poder mayor que la gracia de Jesucristo? No existe. Toda la creación reniega. Es imposible, no. Entonces aquel que ha fallado, ¿qué más queda? No hay un poder más grande. No hay un poder más grande que el que habita en el corazón de un hombre y de una mujer que ha nacido de nuevo. No hay un poder más grande porque es el Espíritu Santo mismo que entra y hace habitación en el corazón de ese hombre que nació de nuevo. Entonces, Dios no falla. Su Santo Espíritu no falla. Su Santo Espíritu no va a fallar nunca. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Habrá que crucificar a Jesucristo 2 veces? ¿Podrán los cielos y la tierra y el propio Cristo volver a llenarse de entrañas de amor? ¿Podrá entonces mostrarme un segundo Calvario? ¿Quién me muestra un segundo Calvario? ¿Un segundo Getsemaní? No, amados hermanos. La salvación es una sola vez. Y aquel que reniega, aquel que recae, aquel que apostata de la fe de Cristo, es imposible que alcance salvación. Por eso que en el fondo, ¿qué es lo que nos está enseñando el apóstol? Fíjese que en el verso 7 él busca una enseñanza a través de la naturaleza. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba provechosa, recibe bendición de Dios, pero la que produce espino y abrojo es reprobada. Y la palabra del Señor nunca vuelve vacía. La palabra del Señor jamás va a volver vacía. Por lo tanto, no existe, no hay nada en la Escritura que nos enseñe que hay algún otro tipo de salvación, excepto la única salvación de Jesucristo. No hay otro poder, el único poder único y excelente es el poder de Dios. La gracia es eficaz. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está como aquel que se va a tomar una copa de arsénico, aquel que se va a tomar una copa de veneno. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, aquí hay una copa de arsénico, si te la tomas vas a morir. No la tomes. No la tomes porque vas a morir, vas a provocar la destrucción de tu vida, de tu cuerpo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está diciendo, hijo mío, si caes en ese pecado, si vas a caer en ese pecado, te vas a ir a un precipicio, vas a morir hecho pedazos. Por lo tanto, en el fondo lo que el Señor está hablándonos en esta mañana es que nosotros podamos tener temor y temblor, que podamos entender la salvación de Jesucristo y podamos decirle día a día, momento a momento, Padre Celestial, guárdame. Padre Celestial, escóndeme en tu regazo seguro. Tú eres el único que me puede levantar. Que el creyente tenga una mayor dependencia de Dios. Que usted y yo tengamos una mayor dependencia de la palabra de Dios. Que usted y yo aprendamos los principios de la palabra y caminemos por ella. Y no seamos cristianos que andan de aquí para allá, cristianos emocionales. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a la palabra. Lo que te va a salvar en definitiva es el poder de la palabra. Cuando estés en tu lecho de enfermedad, quien te va a dar el último empujón para entrar al reino de los cielos es la palabra de Dios. No van a ser tus emociones, no va a ser el hablar en lengua, no van a ser los coritos.
Lo que te va a hacer entrar al reino de Dios es la palabra de Dios, porque la palabra nos da la fuerza, la confianza, la autoridad para avanzar. En cambio, aquel que cae en el abismo, no hay esperanza. Por eso que el Espíritu Santo y el Espíritu de la palabra que enseñó el apóstol Pablo es una precaución, porque nosotros sentimos que debemos ser preservados en este poder divino. Entonces tengamos cuidado. Este es un aviso para que nosotros nos motivemos en nuestro caminar. Nunca te olvides que nuestro caminar depende de una sola cuerda: la fe en Jesucristo. Si tú te sueltas de esta cuerda, que es el poder de la fe en Jesucristo, en su salvación, en su perdón de pecado, en el sacrificio de la cruz, si tú te sueltas de este poder del Espíritu Santo, vas a caer a un precipicio y no hay esperanza para ti. No hay esperanza para mí. Dice la palabra que nuestra vida, estamos seguros, es un ancla segura. Es como el ancla segura que nos impide que nosotros caigamos. ¿Qué pasaría si este cable se desprendiera? ¿Qué pasaría si esta ancla, en donde estamos asidos y tomados con seguros, se desprendiera? Entonces, es imposible atarte a otra ancla. No existe otra ancla. No existe otro camino. No podemos fallarle. Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestra salvación. Dios es nuestra ancla segura. Dice que Él sostiene los pilares del mundo y Él despliega los cielos como un libro. Entonces, ¿quién es el único que se levantó de los muertos? ¿A través de quién nosotros recibimos perdón y gracia? Solamente a través de Jesucristo. Por lo tanto, amado hermano, y ya quiero ir concluyendo este mensaje, este breve mensaje. Tú puedes caer, sí, puedes caer, puedes pecar por alguna tentación temporal, pero 7 veces caerá el justo y Dios lo levanta. La misericordia de Dios te alcanza porque eres hijo de Dios. La misericordia te alcanza porque eres hija de Dios. Eres levantado y eres puesto de nuevo en el camino. Porque no has apostatado de la fe. Quizás caíste. ¿Y quién no? Yo una vez le escuché a un hermano que predicaba, a un hermano pentecostal, y decía que este camino era como la casa del jabonero. El que no resbala cae. Entonces, claro, sí podemos. O quizás estamos expuestos por nuestras tinieblas, por nuestras depravaciones, por lo que sea. Pero no estoy abriendo la puerta al pecado. Pero distinto es apostatar, distinto es recaer. Y aquí el verso dice, y recayeron. Y estas personas que recayeron, no hay esperanza de salvación. Por lo tanto, afírmate de Cristo. Que sea tu ancla segura, que sea la cuerda de donde estamos así, donde estamos tomados. Que seas un ser iluminado por la palabra de Dios. Que hayas gustado los poderes del siglo venidero, el poder de la fe, de la oración, de la comunión de los cristianos. Y congreguémonos. Alabado sea Dios que podamos congregarnos a la brevedad posible. Recibir la comunión del pan y el vino. Porque el verdadero Hijo recibe la comunión del pan y el vino y se goza y conoce la palabra. Y te invito a que podamos conocer más la palabra. Que nos deleitemos, que nos demos un festín alimentándonos en la palabra del Señor, gozándonos. Pero cuídate. Aquel que recae está muerto y no hay esperanza de salvación. Entonces tengamos este santo temor, tengamos esta santa precaución para avanzar con Jesucristo, porque todo proviene de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga este mensaje. Vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias infinitamente, Dios, por esta palabra, a través de la cual tú nos enseñas, Señor,
a que te busquemos a ti. Tú eres el ancla segura, tú eres la cuerda desde la cual estamos asidos. Esta fe gloriosa y bendita. Dios, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a jamás defraudarte, a nunca apostatar ni apartarnos definitivamente del Evangelio, apartarnos de ti. Guárdanos, Señor. Que sepamos que no podemos alejarnos a la derecha ni a la izquierda, sino que nuestra mirada seas tú, Señor Jesucristo. Que la gracia opere día tras día, que la gracia opere día tras día. Bendice, Dios, a mis hermanos que han escuchado este mensaje, que esta palabra llegue a lo más profundo de su ser, que la gracia siga iluminando las cavernas oscuras del corazón, que la gracia siga iluminando, Señor, sus vidas, que las doctrinas de la gracia permanezcan en nuestros corazones, y así como la lluvia cae sobre la tierra, así seamos nosotros esta tierra que bebe el agua y demos fruto para salvación, y nuestras vidas sean fructíferas en este tiempo. Sobre todo en este tiempo, Señor, llevemos fruto de bendición. Amado Dios, yo oro en esta hora por la iglesia. Levanto mis manos para bendecir, Señor, la vida de la iglesia. Mira, Señor, a todos los que escuchan esta palabra desde distintos lugares, aún del extranjero, Señor, descienda tu gracia sobre ellos. Que estas doctrinas de tu palabra queden grabadas en lo más profundo de sus corazones. Padre Celestial, oramos por los enfermos. Oramos por los enfermos, Señor, en forma especial. Oramos por el hermano Panchito, Señor, de Estación Central. Oramos por el hermano Patricio Solano, Señor, que está hospitalizado. Oramos, Señor, por todos los que están en estado de necesidad, por aquellos que están presentando peticiones. Señor, oramos por los que están presentando peticiones quizás muy difíciles, pero tú eres el Dios de lo imposible. Nos aferramos a ti. Dios, en esta hora oramos por los que están en el extranjero. La bendición tuya caiga sobre ellos, los cubra, los guarde, los libre, los sane, Señor. Y declaramos la bendición sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde, que el rostro de Jehová resplandezca sobre ti y coloque en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos levantamos de este servicio de reunión. En el nombre de Jesús. Amén.